Hoy llegamos al final del discurso del pan de vida que nos ha acompañado durante estos últimos domingos. Pero él, como rabino judío, se da cuenta de una cosa que le espanta y que le echa para atrás, que es la centralidad de la persona de Jesús en su mensaje. Esa vida para la que nuestro corazón ha sido hecho y que anhela por encima de todo. Leamos los evangelios y recemos con ellos. La palabra de Dios tiene el poder de arrancarnos de las garras del maligno, la fuerza para desengancharnos del fango en el que hayamos podido caer. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Hoy llegamos al final del discurso del pan de vida que nos ha acompañado durante estos últimos domingos, en los que Jesús, al presentarse como el pan vivo bajado del cielo, se presenta como la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha hombre, y que además se nos dará literalmente como alimento, haciendo alusión al gran misterio de la Eucaristía que instituirá más adelante, el Viernes Santo, donde nos dará a comer su sangre, a comer su carne y a beber su sangre. Una carne y una sangre que, como dice hoy, toda ella está vivificada por el Espíritu Santo, comunicándonos así y haciéndonos entrar en la vida plena de Dios. Y les invita a dar el paso y creer en Él, para que puedan vivir esa vida plena con Dios, que Él derramará a manos llenas con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero estas palabras, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿no?, y que nos dará a comer su carne y a beber su sangre, son palabras demasiado duras, incluso para aquellos que ya hacen tiempo que le están siguiendo, muchos de sus discípulos, ¿no? Y precisamente porque son demasiado duras y fuertes, incluso para muchos de sus discípulos que hace tiempo que lo siguen, deciden abandonarlo. Y para comprender mejor en qué tesitura Jesús les está poniendo a esos discípulos con esas palabras que ha dicho, nos puede ayudar aquello que comentaba el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en la que hace una alusión a un rabino actual que escribió un libro en el que conversa con Jesús. Podríamos decir de rabino a rabino, con 20 siglos de diferencia. Y en ese libro en el que ese rabino
conversa con Jesús, él escucha las enseñanzas de Jesús, sobre todo las contenidas en el Sermón de la Montaña, y le conmueve la grandeza de Jesús. Le conmueve la sublimidad de sus palabras, su interpretación de la Torá, de la ley dada por Dios a Moisés, ¿no? Pero él, como rabino judío, se da cuenta de una cosa que le espanta y que le echa para atrás, que es la centralidad de la persona de Jesús en su mensaje. Se da cuenta perfectamente de que Jesús se ve a sí mismo como la Torá encarnada, como la palabra de Dios encarnada. Y que por lo tanto, si ser santo antes significaba cumplir con los preceptos de la Torá, ahora ser santo es seguir a Jesús. Y esto a este rabino le da como un vértigo, ¿no? Como aquel que mira, ¿no?, desde la cima de un precipicio, ¿no?, y le echa para atrás, ¿no? De alguna manera él dice que prefiere quedarse con lo que él llama el eterno Israel, ¿no?, en lugar de seguir a Jesús, porque lo ve como una ruptura, incluso como una traición a la Torá y a toda la tradición judía, ¿no? Pero si nos fijamos bien, no es una ruptura, una traición, sino que es una completa renovación de la Torá que llevará a plenitud la ley de Dios. Sí que es verdad que se dejarán cosas definitivamente atrás, hay otras que se mantendrán y se mejorarán, y también se vivirán cosas nuevas, ¿no? Y Jesús precisamente lo que les pide a sus discípulos es dar ese paso, ¿no? Pero para muchos no lo dieron, ¿no? Y es verdad que es una completa renovación de la Torá, pero se dejan atrás ciertas cosas, ¿no? Y supone un desafío, un dejar atrás el mundo hasta entonces conocido y embarcarse hacia aguas desconocidas, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso, ¿no? Y en cambio Jesús, a pesar de estas deserciones que ha habido debido a estas fuertes palabras que ha pronunciado, no solo no suaviza sus palabras, sino que además les lleva a los pocos discípulos que le quedan, les lleva a hacer una elección clara: o estar con Él o separarse de Él. También les dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Es decir, ¿también vosotros queréis quedaros con el eterno Israel, como diría ese rabino? ¿O estáis dispuestos a dar el paso y seguirme? Y la verdad es que la respuesta de Pedro es conmovedora, porque aun sin llegar a entender plenamente las palabras de Jesús, porque todavía no ha instituido la Eucaristía, todavía no se sabe muy bien qué es aquello de dar a comer su carne y dar a beber su sangre, pero incluso aun sin entender plenamente las palabras que escucha de Jesús, se fía de Él, confía plenamente en Jesús. ¿A quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Como diciendo, aunque no lo entiendo del todo, Señor, yo solo sé que mi vida solo tiene sentido contigo, a tu lado. Y ojalá que también nosotros, también en momentos difíciles de la vida, momentos en los que a lo mejor no entendemos qué es lo que nos está pasando o por qué nos está pasando lo que nos está pasando, podamos decir con Pedro y los discípulos, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá también nosotros, aunque nos toque vivir momentos difíciles y no entendamos y le preguntemos al Señor, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, y aunque mi corazón se rebele y tienda a no aceptarlo, Señor, confío en ti. Ojalá también nosotros, ¿no?, como los apóstoles, podamos fiarnos de Jesús como lo hicieron Pedro y los demás discípulos. Y también me gustaría ahora, no lo he hecho nunca, es la primera vez que lo hago, a ver
fin, luego, si acaso me decís Musén, no lo vuelvo a hacer nunca más. Me gustaría también, emulando a este rabino que escribió un libro conversando con Jesús, me gustaría también ahora conversar con Pedro, lanzarle algunas preguntas, algunas reflexiones. Yo hablaría con Pedro y le diría: ¿qué es lo que te ha pasado, Pedro? ¿Cómo puedes haber llegado a pronunciar esas palabras? ¿A quién iríamos? Porque tú, Pedro, antes de conocer a Jesucristo, eras el prototipo de esos hombres que no se dejan embaucar fácilmente. No eres amigo de charlatanes. Eres de los que trabaja duro para llevar el pan a casa. Eres de los que piensa que nadie te ha regalado nada, que todo lo que has conseguido ha sido fruto de tu esfuerzo. Eres de aquellos que si alguna vez se dirigen a Dios es para quejarse. ¿Dónde está Dios cuando las cosas me van mal? Y en cambio, cuando las cosas me van bien, ¿para qué necesito a Dios si todo es fruto de mi esfuerzo? Así pues, sea como sea, vaya bien o vaya mal, Dios no cuenta en tu vida, simplemente no tiene cabida. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que te ha pasado estando este tiempo con Jesús? ¿Cómo has llegado a decir a quién iríamos? Antes podías ir a todas partes sin Dios y ahora sin Él estarías totalmente perdido, desorientado, como perdido en alta mar, sin saber qué rumbo tomar para llegar a puerto y sin fuerzas para ni siquiera intentarlo. ¿Y cuántas personas se encuentran así, como huérfanas, solas en su interior, sin saber por dónde tirar? ¿Qué hacer con su vida para que tenga un mínimo de sentido? Y es que vivimos en un mundo en el que ya no hay certezas, donde no hay dónde apoyarse y caminar con seguridad y sentido. Y sin embargo el hombre no sabe ni puede vivir sin un horizonte de sentido. Y un sentido que trascienda y vaya más allá de este mundo. Pero tú, Pedro, has encontrado el sentido de tu vida en Jesús, en su persona, en todo lo que ha dicho y ha hecho. En Él has encontrado la fuerza para dejarlo todo y seguirlo. Y precisamente siguiendo a Jesús, has descubierto que solo Él tiene palabras de vida eterna. Has descubierto que el sentido de tu vida no está en ti o en algo que tú puedas hacer, sino que lo que da sentido a tu vida está fuera de ti. Te viene dado por otro, por Jesús, en el seguimiento del cual hallas el sentido de la vida y lo hallas en plenitud. Dinos, Pedro, ¿qué es lo que has escuchado de labios de Jesús para llegar a afirmar que solo Él tiene palabras de vida eterna? Y seguramente San Pedro, lleno de emoción y de pasión, nos contestaría: leed los Evangelios. Ahí encontraréis muchas de las palabras que Jesús dijo y que conmovieron y sacudieron mi duro corazón hasta hacerlo totalmente dependiente del de Jesús. Sí, leed los Evangelios, el corazón de las Sagradas Escrituras. Y es que a ti, Pedro, también y antes que ellos te pasó aquello que sucedió cuando los fariseos y demás autoridades religiosas mandaron a los soldados del templo a apresar a Jesús y volvieron con las manos vacías. Pues como ellos mismos dijeron, nunca nadie antes había hablado así. Jamás hombre alguno ha hablado así. Te pasó también como aquellos dos discípulos que se dirigían a Emaús y que después de abrírsele los ojos y reconocer a Jesús al partir el pan, se decían en uno al otro: ¿no es verdad que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cómo se metían, Pedro, las palabras de Jesús en tu corazón hasta sus últimos repliegues? Pues tenía razón el profeta Jeremías cuando afirmó que nada hay más tortuoso que el corazón del hombre.
pero cómo las palabras de Jesús recorrían todas esas tortuosidades de tu corazón, llenándolas con la luz de su claridad divina y moldeándolas con la potencia de su amor, haciendo de tu corazón un corazón nuevo. Ayúdanos, Pedro, a que las palabras de Jesús se metan en nuestro corazón y hagan el mismo recorrido que hicieron en el tuyo, hasta el punto que, pobres y desvalidos, podamos decir contigo: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, leamos los Evangelios, dejémonos impactar por las palabras y las acciones de Jesús, dejémonos golpear y esculpir por las palabras de Jesús, dejar que éstas entren en el fondo de nuestra alma con toda la potencia del amor con que fueron dichas y nos transformen y nos moldeen, es entrar en el seguimiento de Cristo, es adentrarnos en el fascinante y maravilloso mundo de Dios, es descubrir un horizonte sin fin, es convertir nuestra vida humana en una aventura divina. En definitiva, es vivir la vida a lo grande, vivir esa vida para la que hemos nacido, esa vida para la que nuestro corazón ha sido hecho y que anhela por encima de todo. Leamos los Evangelios y recemos con ellos. La palabra de Dios tiene el poder de arrancarnos de las garras del maligno, la fuerza para desengancharnos del fango en el que hayamos podido caer, de superar toda tristeza, todo desánimo y darnos la fuerza para elevarnos a Dios, en quien el alma tiene todas sus complacencias.